sí con los datos del tiempo en la ciudad de Miramar. 17 grados 7 décimas es la temperatura actual. Tenemos una humedad del 55%, una presión de 1009.4 hectopascales y los vientos soplando del este a 25 kilómetros en la hora. Está como para que salgas con un suéter, ¿eh? Si estás en la calle y no te llevaste algo, seguramente más tardecito vas a empezar a tener un poco de frío. Esta noche va a estar nublado parcialmente con una mínima de 10 grados, con vientos rotando al sector sur a 17 kilómetros en la hora. Y mañana nos dice el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional, que va a estar despejado con una mínima de 13 y una máxima de 25 grados. Vamos a tener un hermoso día mañana, miércoles 26 de noviembre. Ahora sí, estamos ya en lo que va del programa, realmente siendo las 18 horas 17 minutos en todo el territorio argentino. Hoy vamos a tener un programa sin Alejandro, pero bastante movidito. Para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada, que somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga. Bien, hoy empezamos así de una, ¿no? Como dicen los chicos, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy la tenemos a la señora Susi Medrano, profesora de historia, ella de Mar del Sur. Iba a decir oriunda, pero no, creo que no es de Mar del Sur, ¿no? Pero vive en Mar del Sur. Así que bueno, Susi, que nos viene acompañando a lo largo de todo este año con los bloques sobre violencia de género, hablando y concientizando un poco a la comunidad y bueno, a todos los que nos escuchen sobre este tema, sobre este flagelo, ¿no? Que ataca y agrede a las mujeres. Susi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, María, buenas tardes. Bien, hoy un día especial. Hoy hemos estado a la mañana en una jornada bastante interesante también sobre, el municipio General Alvarado lo titula como el Día de la Violencia, no a la violencia familiar. Pero nosotros decimos que hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Que en realidad es la fecha que se conmemora, es una fecha de reflexión. Mira, sí, exactamente, hay una diferencia que a mí me gustaría marcar, ¿no? Cuando hablamos de... Hoy es el 25 de noviembre, es una conmemoración a nivel internacional por el Día de la Erradicación de la Violencia de Género. ¿Y por qué te digo internacional? Porque esta fecha comienza a difundirse a lo largo de todo el mundo a partir del año 1987, donde se declara este día en Alemania como el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Ya en el año 1981, por primera vez en un congreso de Latinoamérica y Caribe, se había tomado esta fecha recordando que justamente un 25 de noviembre de 1960 habían sido asesinadas 3 mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal. Estas hermanas militaban políticamente en la República Dominicana en contra del gobierno de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo, que durante 30 años gobernó República Dominicana de una manera despótica, sin permitir, como ese tipo de gobiernos tan extensos, la participación de la población y con una historia bastante sangrienta. Hay una matanza muy grande de haitianos en 1937, creo que se llamaba la matanza del Perejil, donde la emigración haitiana que llegaba a República Dominicana directamente fue exterminada, fusilada y exterminada. Entonces se fue a lo largo de estos 30 años el gobierno de Trujillo ganando una oposición política bastante sólida que lo enfrentaba y trataba de derrocar este régimen,
crimen que se cobró la vida de muchos dominicanos, entre ellas las hermanas Mirabal. ¿Por qué se toman ellas como símbolo? Porque el modo en que mueren inclusive las hermanas es el modo en que morimos muchas mujeres golpeadas, torturadas, habían sido violadas. El caso de María Teresa, que era la menor, Patria, Minerva y María Teresa, relatan uno de los ejecutores que la habían arrastrado, desde el auto la habían arrastrado por sus trenzas, ¿no? Esa imagen de violencia muy clara, muy brutal hacia la mujer es la que marca el crimen de las hermanas Mirabal. En 1960 ellas son asesinadas y su crimen trata de ser disimulado como eran disimulados muchos crímenes en ese momento, con un accidente automovilístico. Ponen sus cuerpos en un auto y lo tiran por un acantilado, se termina comprobando que habían sido muertas a manos de los hombres de Trujillo y bueno, un año después, bueno, termina su gobierno porque es asesinado, pero es tan fuerte esta impronta que deja el asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, porque era el nombre que utilizaba Minerva en sus acciones políticas. Es tan fuerte la imagen de la lucha de estas mujeres y de su crimen que se toma esta fecha para recordar a todas las mujeres que sufren la violencia de género. Pero ¿por qué concretamente hablamos de violencia de género? Porque no es lo mismo hablar de violencia de género que hablar de violencia familiar. La violencia familiar es un tipo de violencia que se da dentro de una institución que es la familia, como la violencia escolar es un tipo de violencia que se da dentro de una institución que es la escuela, en la cual están comprometidas los integrantes de la institución. Muchas veces las víctimas de la violencia familiar son los niños. O no solamente son las mujeres, a veces son los ancianos también en la estructura familiar. No necesariamente es una violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, si bien en muchísimos casos esta violencia familiar surge de la figura masculina de la institución, no siempre se tiene que dar en ese orden. Cuando nosotros hablamos de violencia de género, hablamos exclusivamente de la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. No hay violencia de género al revés, no hay violencia de género, los hombres no sufren violencia de género. ¿Y por qué aclaro esto? Porque muchas veces se confunden los conceptos y alguien te pregunta, y bueno, pero no hay hombres a los que las mujeres le pegan. Yo digo, sí, puede haberlos, pero no están contemplados como un fenómeno social, porque los números no nos permiten verlo como un fenómeno social, porque no es algo que ocurra. La violencia de género es estructural y tiene que ver con una forma de funcionar que tiene nuestra cultura, a la que se la denomina patriarcado, o sea, una estructura social en la que el hombre es el centro y a partir de ese concepto la masculinidad es la que va marcando todo el funcionamiento de las relaciones sociales. Entonces la violencia de género no solamente es hacia la mujer, es hacia la feminidad. Víctimas de la violencia de género también son los transexuales, también son los que representan la feminidad, sin ser necesariamente mujeres, nacidas mujeres, porque va mucho más allá de la cuestión de la persona. Tiene que ver con un modo de concebir, una cultura en la que mujeres y hombres no somos concebidos como iguales, sino que las mujeres estamos subordinadas en ese rol. Esa me parece una necesaria explicación, porque si no estamos utilizando erróneamente los conceptos y no nos permiten comprender la dimensión de la problemática. Por eso queríamos arrancar con esto, Susi, para que quede claro, ¿no?, el concepto y que la audiencia, como vos decís, no se confunda. Hay mucho para hablar, hay mucho para contar, hay mucho para decir. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por... estuvimos leyendo nosotros un artículo de la Casa del Encuentro sobre estadísticas y sobre qué cantidad de mujeres y entre qué y qué edades, Susi, suceden esta violencia de género.
Y mira, las edades son muy diversas, ¿no? O sea, no hay edad que no alcance a este tipo de violencia, porque es una violencia muy amplia. Podemos hablar, ya de por sí están tipificadas en una ley que es la 26.485, que es una ley nacional con la finalidad de erradicar la violencia de género en la Argentina. Esta ley las tipifica y habla de distintos tipos de violencia simbólica, de violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia doméstica. Pero no, por eso es tan amplio que es muy abarcativo a las distintas edades, pero las edades donde más víctimas hay son justamente las edades donde muchas mujeres mantienen vínculos afectivos con hombres desde la adolescencia hasta la mediana edad, ¿no? Es donde se ve, porque ahí tenemos las situaciones de violencia doméstica que son por lo pronto las más impactantes en este momento, porque hay un creciente número de víctimas de una violencia que no es la doméstica, sino que es la violencia callejera, ¿no? La que se da en el ámbito público, la que están sufriendo sí muchas jóvenes, muchas chicas. Tenemos lamentablemente el emblemático caso de Melina a mediados de años, que una chica de 17 años que había salido a bailar y termina siendo encontrada en a la orilla de un río, asesinada. Y ahora tenemos la semana pasada otro caso nuevamente de una chica que estaba desaparecida y termina apareciendo en un baldío, asesinada aparentemente por el novio de una amiga. Entonces es un tipo de violencia que también están sufriendo las chicas en el ámbito público, o sea, cuando van a bailar, cuando salen, por desconocidos o por amigos, ¿no? Esa idea por ahí que tienen las chicas de que realmente se sienten igual que los varones, sienten que son tratadas como pares, y llegado el momento no son tratadas como pares, porque tanto el caso de Melina, que fue el de los más maltratados, digamos, en los medios de comunicación, porque se ahondó en la intimidad de la joven y no se ahondó en el modo en el que se vinculan los hombres con las jóvenes, ¿no? Esto yendo un poquito para el lado de los medios, hay una problemática bastante seria, bastante importante de cómo enfrentan o cómo afrontan, mejor dicho, los medios todos estos casos, ¿no? ¿Cómo salen a la luz? ¿De qué forma? Lo que pasa es que la mayoría de los medios de comunicación no tienen incorporado el compromiso de reconocerse como medios que educan también y que difundir las noticias de una determinada manera, y al enarbolar determinados discursos están formando opinión en la gente. Esa idea de los medios de comunicación no creo que la ignoren, pero por lo menos no les preocupa mucho, porque vemos que cuando se difunden este tipo de noticias se hace hincapié en la víctima. Justo yo hoy te comentaba, se cumplen 8 años el día de hoy del asesinato de Nora Dalmazo. Te iba a decir que la famosa conocida Norita, donde todos los medios de comunicación hablaban de Norita, de las preferencias sexuales de Norita, de su vida amorosa, de cosas que no tenían que ver con el triste final que ella había tenido, porque en definitiva lo importante es cómo había muerto y quién la había matado, y todavía no se sabe quién la mató. Y esa es otra de las cosas que muchas veces se desprenden de este tipo de abordaje de los crímenes de las mujeres, a las que yo denomino femicidios, porque son crímenes por el hecho de ser mujeres. Se las mata como se las mata, porque se consideran propiedad del hombre matador. Ese hombre que las mata, esos hombres que mataron a Melina, porque no aceptó probablemente acceder a todo lo que le pedían, la mataron justamente por reivindicar su derecho de mujer de decir que no. Y cuando se mata de ese modo una mujer, se está hablando de un femicidio. No es que, atropellaste a una persona en la calle o una mujer que la matan porque le quieren robar el auto. No, acá se está matando
porque se está ejerciendo el derecho que muchos hombres creen tener sobre nosotras, sobre la posesión de nuestros cuerpos, sobre la posesión de nuestros deseos y sobre la posesión de nuestros tiempos. Por eso yo los denomino femicidios. Son crímenes de género, son crímenes hacia las mujeres. Entonces, cuando se abordan de estos crímenes, hay como un doble mensaje en los medios de comunicación en la sociedad. En apariencia horrorizan, en apariencia parecen terribles, trágicos y la gente se espanta, pero la mayoría de ellos queda impune. Mira, yo te digo algunas cifras. Por ejemplo, México, que es uno de los países de Latinoamérica más representativos de este tipo de asesinatos, de femicidios. México no solamente que tiene muchísimos casos, sino que desde hace mucho tiempo los identifica como crímenes de género y aparte los trata de trabajar y construir desde lo conceptual, los intelectuales mexicanos, todo un aparato teórico como para explicar el porqué de este tipo de crímenes. En México, entre el año 2012 y 2013 hay 3.892 femicidios. Solamente de los 3.892, solamente 613 son investigados. Fíjate el número. El resto directamente no han sido investigados. No han sido investigados. Es como si hubieran atropellado un perro en la ruta. Se corre a un costado y se lo entierra. Bueno, prueba está en México la cantidad de fosas que están encontrando buscando a los 43 normalistas y aparecen cadáveres. Ya 28 fosas comunes se han encontrado en México, en la cual no están los normalistas, pero aparecen cuerpos de personas. Y en esas fosas seguramente están el cuerpo de tantas personas desaparecidas en México. 25.000 personas en los últimos 10 años. Te digo otro número. En México, el 80% de estos 3.892 femicidios se desconoce al agresor. Obviamente, si se investigan solamente 613, es imposible conocer al agresor. 43,5 no informan sobre las investigaciones. Cuando van los familiares a preguntar, no se les informa. Nada, es el silencio la única respuesta. El 65% de estos casos se desconoce dónde fueron asesinadas las víctimas, cosa que es muy difícil emprender una investigación cuando no sabes dónde esa persona fue asesinada. Claro. Tenés muy poco elemento para investigarlo. El 38% de los casos se desconoce cómo murieron. Aparecen los cuerpos, pero no se sabe por el estado de descomposición, no se sabe de qué, no se sabe cómo. Se encuentran cuerpos apaleados, golpeados, pero no se sabe el motivo. O sea, no se puede avanzar en la investigación sin ese dato. Y solamente el 1,6% tienen sentencia. O sea que si nosotros analizamos estos números, vemos una dimensión, aunque no es en nuestro país, esto pasa en México, es monstruosa, porque nos da la pauta de qué manera se entiende la violencia hacia la mujer, o sea, lo poco que se le da relieve a esta situación. Fíjate que ahora tantas manifestaciones y tantas luchas por la aparición de los cuerpos de los 43 normalistas o de ellos con vida, que es lo que se reclaman. Sí. Todas las organizaciones de mujeres están saliendo a las marchas con las pancartas, con los nombres de las mujeres buscadas, porque están diciendo, ellas también son mexicanas que nos están faltando. O sea, ¿cuánto más las tenemos que buscar? ¿Cuánto más las tenemos que pedir? Por su aparición y por su búsqueda, porque no se las busca. Y es algo de alguna manera que pasa acá en la justicia cuando se va a buscar una chica. ¿Cuántas padres y madres hoy se siguen encontrando con la respuesta, no, tiene que esperar 24 horas, tiene que esperar 48 horas? Eso te iba a preguntar, Susi, porque hace un par de días nos encontramos con una situación así de urgente amiga y bueno, yo preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? O sea, ¿cuánto tenemos que esperar? Si sabemos que las 24 primeras horas son cruciales. Las 24 primeras, sí, son cruciales. Sí. O sea, ¿cuál es el protocolo?
¿Qué es lo que hay que cambiar para qué políticas públicas hay que cambiar para poder llegar a buen puerto con esto? Y mira, la denuncia la tienen que tomar en el momento, según lo que me han informado. Vos te manejas con cualquier tipo de entidad que trabaje con el tema de violencia de género y te va a decir que la denuncia te la tienen que tomar en el momento, ¿no? Ya no corre más esto, esperar 24 o 48 horas. Y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de chicas que están desapareciendo, pero claro, te dicen, bueno, se fue con un novio, después aparecen los cadáveres a la vera de algún arroyo, pero la respuesta, si no es inmediata, no sirve porque ya se perdieron los rastros. Y hoy estamos hablando de casos de chicas que están desaparecidas y pueden estar muertas o pueden estar encerradas en un prostíbulo ejerciendo sin su voluntad la prostitución. Sabemos que ese es otro, sabemos que la trata de personas hoy en día es otro de los grandes temas que nos preocupan a todos, porque justamente afecta a las mujeres jóvenes, a todas esas chicas que hoy los padres están buscando. Acordate el caso de María Cash, que nunca más apareció. Su padre, es más, murió en la ruta buscando a su hija, yendo a un nuevo dato para ver si la encontraba y si tenía alguna novedad. El caso de Marita Verón, el caso de tantas chicas que están desaparecidas y que han sido, algunas por suerte, encontradas, otras nunca han sido encontradas y otras lamentablemente ha sido encontrado su cadáver. Entonces, este tipo de violencia a la que lamentablemente nos están enfrentando estos tiempos modernos en los que vivimos, no creo que no, la parte de nuestra población no la ve con la seriedad que la debería tomar, teniendo en cuenta que más del 50% de la población somos mujeres y que estamos expuestas a este tipo de violencia en todos los ámbitos, no solamente dentro de nuestra casa, sino también fuera. Susi, hablando de la violencia fuera de nuestras casas, cuando vos hiciste hoy una publicación, o creo que fue ayer, sobre que si de los famosos papeles que hay promocionando todo lo que es la trata de personas, la prostitución, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese tema? Porque es un tema que, al menos en Buenos Aires, de Capital Federal, es terrible, como en cada poste o en cada parada de colectivos hay papelitos pegados, sí, como para que te lleves uno. Claro. Lo que pasa es que, más allá de que parezca algo añejo el uso por parte de muchos hombres de la prostitución, yo prefiero no hablar de clientes en prostitución, yo prefiero hablar de prostituyentes, porque veo la prostitución como una forma de violencia de género. Más allá de la mujer que en la intimidad o en su fuero íntimo decida prostituirse, la prostitución como hecho masculino es un acto de violencia. Después, que haga cada mujer con su libertad para ejercer la libertad de disponer de su cuerpo porque es propio, es un tema de la mujer, pero la conducta del varón es una conducta de prostituyente. ¿Y por qué digo que es una conducta de prostituyente? Porque en el consumo de la prostitución hay una situación de poder por parte del hombre, o sea, y es imposible que el hombre no la vea. Lo que pasa es que en general al prostituyente no le preocupa la situación de la mujer con la que está en ese momento, le interesa solamente concretar su deseo, ¿no? Así que tampoco, pero algo que nos parece que hoy en día, donde hay mayor libertad sexual, donde las mujeres no tienen tanto conflicto con la posibilidad de ejercer con libertad su sexualidad, nos encontramos con que la prostitución sigue siendo algo al contrario, aparentemente, que parecía que cada vez era menos fomentada, cada vez es más fomentada, y cada vez es más fomentada en menores de edad. De hecho, hay un estudio de un antropólogo canadiense, que ahora no recuerdo justamente el nombre, pero él analiza el fenómeno de una pedofilización de la prostitución. En general dice que el mercado prostituyente hoy busca chicas entre 8 y 16 años, ¿no? Casi, prácticamente estamos hablando de niñas. Por eso la prostitución es un fenómeno que hoy en día es un gran problema, porque no todas las mujeres están en la prostitución por una decisión propia. Muchas mujeres están en la prostitución
porque el camino que estaban recorriendo las llevó en esa dirección y después no pudieron salir. Muchas están en la prostitución porque fueron directamente secuestradas y están encerradas en prostíbulos, de los cuales no es fácil salir. O sea que es una gran problemática para muchas mujeres, y vamos a ser sinceros, a las que más afecta son a las mujeres pobres. Hay una mujer muy lúcida y con una fortaleza maravillosa que considero yo, que es Sonia Sánchez. Sonia Sánchez estuvo mucho tiempo dentro de la prostitución, una mujer chaqueña que llegó a Buenos Aires en busca de un trabajo en casa de familia, que al final lo perdió, terminó viviendo en el 11 y terminó prostituyéndose porque estaba en una plaza y esa fue la única alternativa que tuvo. Algunos piensan que todos podemos elegir con la misma libertad, pero no todo el mundo puede elegir con la misma libertad. Y una vez que estás ahí adentro no salís fácil. Es fantástico el testimonio de Sonia, de lo que supone ingresar al mundo de la prostitución y de lo que supone después poder salir del mundo de la prostitución. Y la cantidad de situaciones de violencia a la que está sometida la mujer que está en situación de prostitución, la cantidad de veces que queda embarazada y la hacen abortar directamente porque ella es adentro del prostíbulo a mercancía que tiene que rendir y tiene que dar billete. Entonces esa doble moral que tiene nuestra cultura sobre el tema del aborto en ese momento se diluye y las llevan a clínicas aborteras para que le saquen el embarazo, no importa si ellas desean o no eso, porque tampoco están en condiciones de elegir la maternidad. Exactamente. O sea, la situación de la prostitución y aparte atrás de la prostitución el tema de la trata y el secuestro directamente de personas es uno de los temas en los que hace falta un debate muy serio, porque atraviesa un montón de variables, que no se tienen en cuenta en el momento de hablar de la prostitución. Pareciera que es una elección libre de la mujer, ¿no? Y no está muy lejos de ser una elección libre. Puede ser que de pronto, yo sé que hay muchísimas campañas, pero cuando vos hablas de debate, ¿lo decís debate institucional o lo decís en debate de la sociedad? Porque es como que a veces yo a veces siento que cuando uno comparte este tipo de información, no todo el mundo le interesa. Es como que lo ven como si fuera parte de otro país, de otro lugar que nunca les va a llegar, que nunca les va a tocar. La sociedad toma conciencia de todos estos problemas que tenemos. Y yo creo que como en todo, hay una parte de la sociedad que es reflexiva y tiene empatía con lo que ocurre alrededor, aunque no sea víctima directa, y hay una gran parte de la sociedad que no tiene empatía por nada, ¿no? De todos modos, creo que cuando se habla muchas veces de la violencia de género, está tan naturalizadas determinadas conductas que directamente parece que se está hablando de algo que no existe, ¿no? Porque es muy natural. Por ahí, cuando vos hablas del tema de la violencia callejera, el acoso, por ejemplo, y algunos te dicen, y bueno, pero un piropo, una cosa que te digan, es que no pasa por ese lado, pasa por la conducta de que las mujeres no tenemos el mismo derecho de libertad que los hombres en el ámbito callejero, porque, o sea, si yo soy mujer y sé que por esa calle hay 5 tipos y tengo 16 años y voy con un short y sé que me van a decir de todo y me tengo que cruzar la calle de enfrente para que no me digan nada, no tengo libertad, estoy condicionada en el ámbito público. Entonces esa falta de libertad que las mujeres muchas veces hasta naturalizamos, ¿no? Es lo que no nos permite ver la violencia a la que estamos sometidas. O sea, ¿cuántas veces se trata de justificar cuando un marido maltrata a la mujer diciendo, bueno, pero también viste ella cómo es? Pero viste cómo lo pone, pero viste que él llega y está todo el día dale, quejándose. O sea, siempre hay una necesidad de justificar la conducta masculina. Y eso tiene que ver con que vivimos en un mundo donde estamos
educados para justificar la conducta de masculina, porque es, digamos, la conducta que marca un poco el comportamiento de las relaciones sociales. No olvidemos que dentro de la perspectiva de género, nosotros vivimos en un patriarcado que está estructurado a partir de el rol masculino, el rol del hombre. Vivimos en un mundo hoy en día también, a pesar de que las mujeres podamos ocupar espacios, gobernado y dominado por el hombre, ¿no? A cualquier ámbito de poder que llegues, está gobernado todavía por hombres, aunque nosotros, por ejemplo, en Argentina haya una presidenta, en Brasil haya una presidenta y en Chile también. Pero son las excepciones. O sea, el mundo todavía sigue estando gobernado no solamente por hombres, sino por valores masculinos. Los valores de la masculinidad tienen que ver como los valores de la acción, como los valores por ahí de la respuesta agresiva, de la respuesta en la acción, ¿no? La masculinidad es una construcción cultural, y es una construcción cultural que hay muchos hombres que se la plantean y dicen y rechazan sus privilegios y no los usufructúan, pero hay muchos hombres que no quieren perder esos privilegios y lo intentan defender, algunos de una manera más violenta y otros de una manera más civilizada, ¿no? Vos sabés que el día de hoy, en esta jornada que se realizó, que se llevó a cabo en el ITEC, me llamó la atención que había mucha presencia de alumnos de distintas escuelas de Miramar. Y la escuela técnica elaboró este tríptico donde hablan de la violencia en los noviazgos, de los modelos de belleza, de las adicciones, que ese también es un problema grave de nuestra sociedad. Y realmente muy comprometidos, ¿no? Bueno, esto a cargo de profesores o la profesora en este caso, Carla Dolimpio, que los va guiando en esta materia que ellos tienen, creo que se llama salud y, bueno, no me acuerdo en realidad. Salud y adolescencia. Salud y adolescencia, puede ser. Antes había, no sé si seguirá. Ahí está, pero no sé si es el mismo nombre, pero bueno, más o menos. Y me parece que es desde ahí donde van a empezar los cambios, ¿no? O sea, de pronto como que los jóvenes van tomando conciencia y se van comprometiendo, y el boca a boca y el prestar atención a lo que le pasa al de al lado, a la compañera, al compañero. Sí. Yo creo que es un poquito desde ahí, porque los grandes, los viejos, de pronto es como que lo ven de otra manera, sucede. Seguramente que sí, o sea, yo creo que siempre lo más revolucionario, podría decirse, es apuntar a las generaciones de jóvenes, ¿no? Porque en definitiva son las que van a ir llevando adelante, llevando a la práctica, ¿no? Las nuevas formas de relación. De todos modos, hay una cosa que es interesante aclarar cuando se habla de este tipo de violencia, que es la violencia de género, que el hombre violento no es un hombre enfermo. Como el hombre necesariamente no es el muchacho por ahí, el joven que viola a una chica es enfermo, ni es un psicópata. O sea, están actuando dentro de los parámetros que nuestra sociedad les permite, porque vivimos en una sociedad donde al hombre le habilita el cuerpo de la mujer, más allá de su decisión o no. No nos olvidemos esos chistes que dicen un sí es un no. Hay un chiste que contaba un viejo cómico llamado Verdaguer, que recuerdo que decía que cuando un diplomático dice que sí, puede ser, cuando dice puede ser es que no, y cuando dice que no, no es un diplomático. Y cuando una mujer dice que no, es que puede ser. Cuando una dama dice que no, es que puede ser. Cuando dice puede ser, es que sí. Y cuando dice que sí, no es una dama. Esa idea de que el no de la mujer disfraza alguna oscura intención de seducción. El no de la mujer es el no, y punto. Entonces, toda nuestra cultura, las canciones, la música. Por ejemplo, hace poco tiempo circulaba por Facebook un petitorio para no dejar entrar al país un belga
que no recuerdo ahora su nombre, ando desmemoriado con los nombres, que venía a dar una charla acerca de cómo seducir mujeres y si era necesario cómo utilizar cualquier tipo de digamos, de estrategia, hasta las más violentas, para convencerla, bueno, para forzarla, digamos, si se aplica la violencia, de que, digamos, acepte los deseos masculinos. Una cosa totalmente, si uno veía los videos de este hombre, la verdad eran un llamado al abuso de la mujer, porque no dejaban en ningún lugar la posibilidad de que la mujer decida, era un acoso. El hombre te da cursos para enseñar a acosar directamente. Mientras que toda nuestra cultura apunta a esa creencia, no podemos pensar que el hombre que actúa de acuerdo a los modelos culturales es un enfermo. El hombre que actúa de acuerdo a los modelos culturales es un hombre que está súper adaptado. Vemos constantemente en la televisión programas como el programa de Tinelli, donde se está humillando a la figura femenina, sea en una mujer o sea también, porque también se humilla en el programa de Tinelli a los homosexuales, se los ridiculiza, se les burla, sí, ¿no? Se burla siempre del diferente, se le hace chistes, se le hace bromas. Bueno, es un poco la impronta que pone Tinelli en sus programas, de burlarse del diferente y de humillar al diferente. Y eso se celebra. Tiene el rating que no tiene ningún programa en la televisión. Entonces no podemos pensar que el hombre que actúa de acuerdo a esos parámetros es un enfermo, porque es lo que le está diciendo a la sociedad que está bien. Por más que en la escuela le hagan hacer 60.000 folletos donde digan lo contrario, todo el tiempo está consumiendo una cultura que le muestra que eso es así, está escuchando canciones que le dicen que eso es así, está consumiendo películas donde le muestran que eso es así. Las relaciones en el noviazgo enfermizas que hay en un montón de películas para adolescentes. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela frente a eso? Es muy poco lo que puede hacer la escuela frente a eso. Por eso yo siempre hago hincapié, es cuando hablamos de educación, hablamos del compromiso de los medios de educación, de comunicación en la educación, y de cuál es la cultura que nosotros queremos. Pues si queremos una cultura que no sea violenta para con las mujeres, tenemos que tratar de elaborar productos culturales que no sean violentos para las mujeres. Exactamente. Y nos vamos a otro punto. En estos últimos días, bueno, se ha salido en las redes sociales, más precisamente en Facebook y por supuesto en algunos otros programas de tirada nacional, una campaña que han instalado los jóvenes del PRO, ¿no? El partido político del PRO, el partido de Mauricio Macri. Una campaña, Susi, que vos has sido también, de pronto has tenido algún entredicho con algunas personas en la red social por no estar de acuerdo con esto. Contanos un poquito cuál es tu opinión con respecto a eso. Mira, la campaña a la que te hace referencia es una campaña para prevención del contagio del HIV, del SIDA. Y es una campaña donde aparece una imagen que es muy monstruosa. ¿Por qué aclaro que es monstruosa? Porque no es el cuerpo de una mujer solamente. Es el cuerpo de una mujer que a simple vista uno, si lo ve, enseguida le da la sensación de ser una niña. ¿Por qué digo que da la sensación del cuerpo de una niña? Por el vientre, es un vientre sumamente plano, pero no musculoso, es un vientre plano. Es una cintura muy pequeña, unas caderas muy pequeñas. Tiene sus manos sobre su pubis y la vagina está cerrada con un cierre y no tiene ningún tipo de vello. O sea, si uno ve la vez que yo lo vi por primera vez, pensé en el cuerpo de una nena. Porque uno ve no ve vello, ve un cuerpo pequeño, una cintura pequeña, un vientre como el que vi, da la sensación. Pero si uno mira las manos, son las manos de una mujer adulta, porque están manicuriadas, ¿viste? No son las manos de una niña. O sea que ya ese contraste impacta mucho. Y sobre todo impacta mucho el mensaje, ¿no? La idea, primero,
que el HIV-Sida es una responsabilidad, o sea, que las mujeres, la única manera que tenemos de no contagiarnos el SIDA es no teniendo ningún tipo de contacto a partir de la utilización de nuestros órganos sexuales. No podemos, tenemos que ponernos un cierre concretamente para no poder tener ningún tipo de placer sexual. Eso es lo que le piden a las mujeres para no contagiarse del SIDA. Me parece que es un precio altísimo que le están pidiendo a todas las mujeres. Y después que es un mensaje sumamente confuso, porque si yo no sé nada del SIDA, voy a pensar que la única manera que tengo de contagiarme el SIDA es por medio del uso del órgano genital femenino, y no hay otras maneras de contagiarme el SIDA. ¿Qué pasa con otras prácticas sexuales? Que es lo que yo le preguntaba a mucha gente en la red social cuando yo hacía hincapié también en el error de esta campaña. O sea, no nos podemos dar el lujo de hacer una campaña que se preste a confusión. O sea, más allá de la cuestión moral que está detrás de esta campaña visiblemente, ¿no? Porque carga sobre el cuerpo femenino el lastre de una enfermedad tan terrible como el SIDA, carga sobre el cuerpo femenino la posibilidad del contagio, carga sobre el cuerpo femenino la negación del deseo. O sea, todas las cargas están sobre nuestro cuerpo y no sobre el cuerpo del hombre, sino que aparte da a entender que la única manera de contagio, que el problema del SIDA se soluciona con un cierre en la vagina de las mujeres, o sea, es algo peligroso, porque una persona que ve esa campaña y que no tiene conocimiento sobre la enfermedad ni sobre los tipos de contagio, ejerce otro tipo de prácticas sexuales, como puede ser el sexo anal, el sexo oral, y también puede contagiarse SIDA, y puede estar poniendo en riesgo su vida, y no solamente poniendo en riesgo su vida, sino que expandiendo una enfermedad. O sea que esa campaña por todos los lados que uno pretenda verla es monstruosa en su cartelería, porque la imagen es prácticamente la imagen de una niña sexualizada como una adulta, es monstruosa porque niega la sexualidad femenina, y es monstruosa porque también nos convoca a errores con respecto al cuidado de nuestro cuerpo. Entonces no tiene absolutamente ningún punto de salvación. Yo sinceramente pienso que lo mínimo que puede hacer el que hizo esa campaña es pedir disculpas y decir la verdad: no sirvo para esto, doy un paso al costado y me dedico a otra cosa, porque es vergonzosa. Si ha salido al aire y si ha sido difundida, ha sido porque realmente ha sido aprobada también por los altos jefes del PRO, por llamarlos de alguna manera, pero realmente repudiada por la gente, ¿no? Ha sido sí, realmente a mí me sorprendió. Es la política, como dice esto, ¿no? La política sexual del PRO. La voy a incluir, Susi, a esta pregunta: ¿cuál es la política sexual que tiene cada partido político el año que viene? Porque no quiero pensar que haya otros partidos que piensen de la misma manera, ¿no? Sería interesante. Estamos hablando, ¿no?, de políticas públicas para erradicar la violencia de género. No creo que salgan con una cosa así. Y sí, sería interesante, ¿no? Ese es un tema que por ahí los partidos políticos no lo tienen en su agenda como para manifestarlo, pero sería bueno saber, porque hay muchos temas que tienen que ver con la sexualidad, que sería bueno que se manifiesten bien abiertamente sus posturas, porque a veces se prestan a confusión, ¿no? Inclusive hay muchos partidos que coquetean con el tema de la despenalización del aborto, que sí, que no, que puede ser, que se ve, que depende, y cuando se van a concretar los abortos terapéuticos que están aceptados por la ley, llegamos a la conclusión que cuando las chicas de 11 años, 12 años violadas van a un hospital público a practicarse un aborto que tienen derecho a practicarse, los médicos no se los practican. No, se olvidan del protocolo y lo que dice la ley. Exactamente. Entonces también sería bueno que se manifiesten muy abiertamente, porque de última, nos guste o no nos guste, la campaña del PRO muestra muy claramente cuál es la política con respecto a la sexualidad y sobre todo cuál es la política respecto a la sexualidad femenina. Exactamente. Pero muchísimas campañas, muchísimas publicidades, las imágenes cada día son más violentas para con las mujeres, y sobre todo esta imagen monstruosa de la campaña de HIV-Sida, donde vemos este cuerpo sexualizado de una nena, porque como
concretamente es eso, es una imagen que se da en las publicidades, en muchos ámbitos, esa sexualización increíble que se da en los niños. O sea, las niñas hoy en día prácticamente están bombardeadas con música, con ropa, con hábitos que son propios de las mujeres adultas, y eso no es inocente. Si nosotros, todos los que conocemos la voracidad del mercado, sabemos que no le importa si a partir de poder instalar un producto producen un daño irreparable en cualquier sector de la sociedad. Si vende, no les va a importar y lo van a hacer, aunque ese daño sea irreparable y esté abonando la destrucción de generaciones de chicas, ¿no? Hoy en día chicas de 11, 12 años que tendrían que estar disfrutando una pubertad o el inicio de una pubertad y vivir su sexualidad como la debe vivir una niña que está ingresando, que está en la pubertad, se les están incorporando hábitos culturales de mujeres, de chicas grandes, ¿no? Entonces después la gente se aterra cuando las chicas a los 15 se quedan embarazadas o tienen una vida sexual súper activa. Es parte de la cultura que se está incorporando en las niñas sobre todo. Y esto no es casual, y yo siempre lo vinculo con este fenómeno de la pedofilización de la prostitución. Si algún día te da el estómago, yo te sugiero que busques, hay un montón de páginas en las redes sociales, en Facebook, que son páginas para hombres adultos con imágenes de niñas. Con imágenes de niñas que puede ser tu sobrina en el cumpleaños tuyo. Hay una que a mí siempre me impactaba porque son imágenes robadas de los Facebook, no son chicas que de 12 años que posan provocativamente. Eso son imágenes robadas. ¿Viste la típica imagen que era todas las chicas de sacan haciendo trompita y posando como modelos? Lo hacen todas las chicas prácticamente. Sí. Bueno, hay muchas páginas que roban esas fotos, sacan esas fotos de los Facebook de las chicas y las publican. Hay páginas que se llaman chicas lindas, chicas bonitas, nenas lindas. Es infinidad. Si pones en el Facebook, en el buscador vas a encontrar, y son imágenes de nenas. Son imágenes de nenas que están en la playa con una bikini jugando a la paleta, que están sentadas arriba en lavarropa comiendo una porción de torta en un cumpleaños. Y los comentarios de los hombres. Si vos lees los comentarios de los hombres, realmente te da escalofríos. Todas las cosas que le harían esas nenas. Terrible el tema también. Otro tema para tener en cuenta es todo cómo controlamos las redes sociales también, ¿no? Cómo podemos lograr de que todo esto no suceda. ¿Cómo podemos controlar las redes sociales y también cómo podemos poner en evidencia que estamos viviendo en una sociedad depredadora, en una sociedad donde se incentiva el consumo y se incentiva el consumo voraz. Y el consumo voraz no solamente de mercadería ni de productos, sino el consumo voraz de recursos, el consumo voraz de comida, de droga, de sexo, de lo que sea. Porque atrás de esa política de depredación están este tipo de conductas. Hay una antropóloga argentina, se llama Rita Segato. Yo siempre comparto muchos artículos de ella y cada vez que encuentro una entrevista la comparto porque es una mujer muy lúcida y que tiene un trabajo muy serio de investigación sobre el tema del femicidio. Ella estuvo en la ciudad Juárez de México, que es una de las ciudades emblemas en crímenes femicidas, y ha estado trabajando e investigando los asesinatos en Ciudad Juárez y justamente en México. Y esta mujer hace un análisis muy interesante sobre el tema, sobre todo, no tanto de los crímenes que se dan dentro del ámbito doméstico a las mujeres, los crímenes de género, sino los crímenes públicos, sobre todo a las jovencitas y a las niñas. Y ella, cuando analiza el tipo de crímenes, que son crímenes que en general se dan después de violaciones y son seguidos de golpes, de brutales golpes, y son cuerpos que se tiran, que se los esconde bajo la basura, como si fueran basura, ella los analiza casi como crímenes rituales. Dice que este tipo de crímenes son producto de una cultura de depredación, de una cultura que está
está vinculada justamente con este tema del consumo y de una etapa de este sistema capitalista donde no mide, no evalúa y solamente consume y descarta, consume y descarta, consume y descarta, ¿no? O sea, es muy propio de esta época ese tipo de crímenes. Y es una reflexión muy interesante la que hace Rita Segato, porque es un tipo también de vínculo que se da en los estados como México, que son estados donde se están conformando estados paralelos a partir del narcotráfico y se están consolidando otras formas y otros vínculos sociales. Por eso, si nosotros entendemos, por lo menos como yo entiendo, que estamos en una época de transición y de cambio, hay que estar muy atento a ese tipo de nuevos vínculos y entender que el mundo que nosotros conocíamos hace 20 años es un mundo que ya no existe, ¿no? Es verdad. Bueno, realmente nos hemos quedado cortísimas de tiempo, Susi. No sé si quedó, creo que quedó mucho en el tintero, como siempre, porque necesitaríamos, no sé, que vengas todos los días y hablar, porque hay muchos temas, una cosa te lleva a la otra, pero queríamos extendernos el día de hoy, es un día especial. Y creo que todos los días, como yo publiqué hoy, para nosotros sumarnos a esta campaña y a través de este micrófono poder difundir, intentar concientizar, hablar con gente como vos, que venís hace mucho tiempo hablando de lo que son los femicidios y la violencia de género. Me parece que es una forma de colaborar con esta sociedad y de ir abriendo mentes, ¿no? Ir abriendo un poco cabezas o formar opiniones, como vos decís. Y yo creo que por lo menos poner el tema en el aire, nunca mejor dicho, en el lugar esto del aire, porque a veces hay un desconocimiento de la cuestión, pero a partir de que se escucha, se empieza a reflexionar y se empiezan a observar cosas que antes no se observaban. Con respecto a la violencia de género, hay una pensadora, una antropóloga mexicana llamada Marcela Lagarde, que da una imagen muy buena para poder entender esta cuestión. Ella dice, para interpretar las cuestiones de género hay que ponerse las gafas moradas. ¿Qué son las gafas moradas? Tratar de entender este mundo como un mundo en el cual las mujeres somos víctimas de muchas injusticias, y dentro de esa mirada nos va a permitir comprender de otra manera lo que nos pasa y otra manera de por qué nos pasa lo que nos pasa. Por eso sería bueno por lo menos que las mujeres nos pongamos esas gafas moradas para poder entenderlo, y así también ser solidarias entre nosotras, que si escuchamos una vecina que está gritando, le demos una mano porque nos está pidiendo ayuda, aunque después no importa, después se arregló con el marido, pero tratar, si no nos animamos de ayudar, por lo menos llamar a la comisaría de la mujer, preguntarle si la vemos, si está golpeada, qué le pasa, si necesita ayuda. Las chicas, cuando vayan a bailar, si tienen una amiga que se emborracha, no la dejen sola, quédense con ella, acompáñenlas a la casa, no dejen a una chica sola, borracha, en la puerta de un boliche, porque el día de mañana esa chica puede aparecer muerta en un callejón. Pensemos que esas cosas pueden pasar, y nos pueden pasar a nosotros, nos pueden pasar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras vecinas. Tratar de, entre nosotras, entre las mujeres, por lo menos crear esta solidaridad de género que es tan necesaria en este momento violento que estamos viviendo. Y bueno, no sé, vos me prometiste algo que yo había pedido para las mujeres. Bueno, yo de eso te quería hablar, que no te lo voy a seguir debiendo. Me lo vas a seguir debiendo. Un tema que se llama Justicia, de Lila Downs. Contanos un poquito de Lila Downs, porque lo prometemos que vamos a incorporar temas de ella en nuestro programa. Bueno, Lila Downs es una intérprete norteamericana y mexicana, pues su padre es norteamericano, su madre es mexicana, pero ella reivindica mucho las raíces de su madre, las raíces mexicanas. De hecho, interpreta canciones en la lengua original, la nahual, que es la lengua de su madre. Y justicia es un tema muy necesario, ¿no? Justamente porque todas estas mujeres que han sido muertas y que ni siquiera han tenido la posibilidad de ser reivindicadas por la justicia, lo están reclamando, ¿no? Como por ejemplo Nora Dalmazo, que fue asesinada hace 8 años y todavía no hay una sola persona detenida por su crimen. Como ella, muchas más. Como ella, muchísimas más, claro. Te prometo el tema de Lila Downs, justicia, y hay otros, hay otros temas muy lindos que yo estuve escuchando, pero no hice a tiempo de bajarlos.
Susi, te agradezco infinitamente que salgas al aire con nosotros y bueno, como siempre te digo, no va a ser la última vez porque tenés mucho para contarnos y para Bueno, decir. te agradezco a vos, María, por este espacio y bueno, como ya sabés, podés contar conmigo. Bien, gracias. nos vamos nosotros a una pausa y enseguida retornamos. No te muevas de ahí. Estás escuchando FM.103.5 MHz, una radio con identidad.